que estamos viviendo al momento en el país. Yo le quiero dar paso, por favor, al coronel Zapata para que sigamos la rueda de prensa. Estimada ministra, si me permites, la señora ministra de Educación para que haga los anuncios que la plenaria del COE hoy ha aprobado. Por favor, estimada ministra, adelante. Muchísimas gracias, señor presidente del COE Nacional. Ministra Garzón, muchas gracias por esta introducción que nos pone en contexto precisamente de por qué el día de hoy, dentro de la plenaria del COE Nacional, se abordaron algunas temáticas esenciales y decisiones respecto al retorno progresivo a la presencialidad. Voy a compartir una presentación en la que se resumen. Esta no es la mía, un segundo. La radio del municipio puede... Ernesto Espinales está compartiendo su pantalla. Por favor, necesitamos que deje de compartir. El señor Ernesto Espinales está compartiendo. Ernesto Espinales, por favor, si deja de compartir la pantalla, le agradecemos. Muy amable, muchas gracias. Ahí está. Bueno, a continuación vamos a presentar en primer lugar un resumen de cuál ha sido el monitoreo en el sistema educativo nacional hasta la fecha y los lineamientos ajustados al retorno seguro a clases presenciales que se expedirán a través de resolución el día de hoy. Al momento contamos con 12.049 instituciones educativas que tienen permiso de uso en las instalaciones, un incremento al 74%, abarcando a 1.314.000 estudiantes, que representan el 31% del número total de la población estudiantil. Como ustedes saben, nuestra meta es alcanzar que la mayoría de los estudiantes, si no todos, pudieran tener algún tipo de contacto presencial con los docentes y dependemos, por supuesto, del programa de vacunación y de cómo avanzamos en el control epidemiológico que ha presentado la ministra de Salud. En las provincias se han aprobado estos planes de continuidad educativa en los porcentajes que pueden ver en pantalla. Es importante notar que en provincias en donde tenemos altas incidencias de COVID-19 en este momento de casos activos, no son las provincias donde precisamente existe mayor aprobación de los planes de continuidad educativa y son inclusive las que menor índice tienen, como es el caso de Guayas, en donde tenemos el 56%, a contrastar con provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Zamora Chinchipe, en donde superamos el 90% en muchas de ellas. El reporte de casos de COVID-19 se realiza a diario, el corte al día de ayer. Tenemos 94 casos activos de estudiantes en el sistema educativo. Esto es lo que ha reportado cada una de las instituciones a través del distrito sobre los estudiantes que han acudido a clases de manera presencial, es decir, del 1.314.890. Y esto representa el 0,016% de la población que ha asistido a clases y 384 casos en docentes, que representa el 0,35% de la población de docentes que acuden a trabajar de manera presencial. En esta lámina ustedes pueden observar el incremento de incidencia de casos de COVID en estudiantes que ha sido reportado a través del sistema educativo y vale la aclaración mostrar que aquí tenemos un salto importante en el mes de diciembre de 158 casos en docentes que se focalizaron principalmente en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, luego del feriado de diciembre, es decir, no responden a un incremento el incremento de casos no respondió a la presencialidad en la institución educativa, sino más bien al comportamiento de la ciudadanía durante las fiestas. Y en enero, en una sola semana, hemos tenido un reporte de 310 casos activos en docentes y 64 en estudiantes, que son producto de contagios que normalmente se han realizado en el feriado de Año Nuevo. El desglose a nivel provincial nos indica pues con claridad que la mayoría de los casos se presentan en la provincia del Guayas, como veíamos anteriormente, una de las provincias con más bajo número de instituciones educativas que asisten de manera presencial, y esto corrobora y ratifica algo que hemos podido observar a lo largo del retorno progresivo a la presencialidad, que es que las instituciones educativas no son el lugar de inicio de procesos de contagio, sino más bien son lugares
de concurrencia masiva en donde no se ha respetado las medidas y protocolos de bioseguridad. Las medidas que se adoptarán tienen varias fases. La primera es una revisión del cronograma de las instituciones educativas fiscales del régimen Costa, Galápagos y Sierra Amazonía. En pantalla ustedes pueden observar el resumen de cuál sería el cronograma ajustado para las instituciones fiscales en régimen Costa Galápagos. Iniciaríamos una primera semana a partir del día lunes con una semana de suspensión de actividades escolares, en donde vamos a promover la vacunación de estudiantes y terceras dosis en docentes que hayan alcanzado ya 5 meses de haber recibido su segunda dosis, que es la gran mayoría del cuerpo docente. Durante esta semana pedimos a toda la ciudadanía que niños a partir de los 5 años y los docentes que ya tengan más de 5 meses acudan a los puntos de vacunación y no habrá clases en el sistema educativo fiscal. Esta semana de suspensión de las actividades escolares se recuperaría al finalizar el año lectivo y por eso la modificación del cronograma. Reiniciaríamos las actividades escolares el 17 de enero y este reinicio se realizará bajo unas nuevas directrices y condiciones de medidas de bioseguridad que serán presentadas a continuación y que durarán 2 semanas en un principio para luego volver a ser analizadas en el pleno del COE. Al finalizar el año lectivo se realizaría la finalización el 11 de marzo, es decir, se corre una semana la finalización del año lectivo y las vacaciones de los docentes se llevarán a cabo del 2 al 20 de abril, manteniendo los 19 días que estaban previstos. El reinicio del año lectivo 2022-2023 se corre igualmente una semana al 6 de mayo. Para el régimen Sierra Amazonía, la medida de la suspensión de clases para la próxima semana se aplicaría de la misma manera que en el régimen Costa Galápagos, recomendando el aislamiento preventivo voluntario también dentro de los hogares de los estudiantes, así como el acudir a los puntos de vacunación para estudiantes y docentes. Se reiniciarían las clases de igual manera el 17 de enero con las medidas que ya revisaremos a continuación. El fin del primer quimestre de Sierra Amazonía se realizaría el 4 de febrero, el inicio del segundo quimestre el 7 de febrero, el fin del segundo quimestre el 5 de julio, las vacaciones de los docentes, según dispone la ley reformada de educación intercultural bilingüe, será de 30 días consecutivos, del 23 de julio al 14 de agosto de 2022, y retomaríamos las clases como estaba previsto en el cronograma el 1 de septiembre de 2022. Ahora, las instituciones educativas particulares, municipales y fiscomisionales tienen un régimen de cronograma escolar diferenciado. La normativa del país contempla a través de acuerdos ministeriales que las instituciones particulares, municipales, fiscomisionales, así como los establecimientos educativos particulares binacionales pueden presentar cronogramas diferenciados. Sobre la base de esto, las opciones a las que podrán acceder las instituciones educativas particulares, municipales y fiscomisionales es o acogerse a los cronogramas que acabamos de presentar que serán implementados en el sistema educativo fiscal. Esto es lo recomendable para instituciones educativas particulares, fiscomisionales o municipales, donde el índice de vacunación de los estudiantes continúe siendo bajo. La segunda opción sería mantener un cronograma educativo vigente y tener durante la próxima semana clases virtuales siempre que la institución educativa cuente con buena conectividad y la cobertura de los estudiantes que asisten a esa institución educativa permita que esa modalidad garantice la calidad de la educación. Y en tercer lugar, de manera semipresencial, en aforos de 2.25 metros cuadrados de área por persona, con asistencia presencial únicamente de los estudiantes vacunados con esquema completo, cuyas familias hayan accedido a la presencialidad debido a que es voluntario, y también únicamente con presencia de docentes con el esquema de vacunación completo, incluyendo la tercera dosis si ha superado los 5 meses de la segunda dosis. Las instituciones particulares, municipales y fiscomisionales deben comunicar a sus familias durante las próximas horas y durante el fin de semana a cuál de estas 3 opciones se acogería. Recordemos que en el sistema educativo el número de instituciones particulares es limitado y que la gran mayoría del sistema educativo es de oferta fiscal, más de 12.000 instituciones de las 16.000 que tenemos.
Esto además se complementa con lo anunciado ya por el Ministerio de Salud Pública. A partir del día de hoy, los docentes pueden asistir a recibir su tercera dosis de vacunación luego de los 5 meses de haber recibido su segunda dosis, puesto que son considerados población prioritaria y así lo han sido desde el inicio del proceso de vacunación. A partir del 17 de enero, como habíamos visto en los cronogramas, retomaríamos el retorno progresivo a la presencialidad. A partir de esta fecha, las instituciones que cuentan con un PICE, con un Plan Institucional de Continuidad Educativa aprobado para uso de las instalaciones, podrán volver a la presencialidad, siempre respetando las medidas que se establecen a continuación y ofertando la posibilidad en todos los niveles educativos de que las familias puedan optar por la presencialidad. Entre el 17 y el 30 de enero, las instituciones educativas deberán implementar las siguientes medidas. Para las instituciones que tengan el 85% más de sus estudiantes vacunados con 2 dosis, podrán retornar con las medidas que están implementadas hasta el momento, es decir, 2.25 metros cuadrados de áreas por persona, asistencia presencial voluntaria, mantenemos la voluntariedad, y la implementación de las medidas de bioseguridad estipuladas en los lineamientos previamente publicados. En el caso de las instituciones educativas con menos de 85% de estudiantes vacunados con 2 dosis, el aforo durante esas 2 semanas será máximo del 50% del número de estudiantes matriculados, es decir, se reduce un poco más el aforo hasta que la institución alcance el 85% más de vacunación en 2 dosis. La institución podrá organizar sus horarios de manera alternada, de manera tal que todos los estudiantes que cuenten con la autorización de sus representantes legales, es decir, sus padres de familia, puedan asistir de manera presencial, de manera alternada. El cronograma del retorno al 100% del aforo a todas las instituciones educativas, es importante mencionar que las fechas previstas para esto habían sido anunciadas para el inicio del segundo quimestre en Sierra Amazonía, que es el 7 de febrero, y que ahora es el 7 de febrero, y para Costa Galápagos el inicio del nuevo año lectivo el 7 de mayo de 2022. Sin embargo, es importante que estas fechas que han sido socializadas serán revisadas 2 semanas antes del 7 de febrero, de manera tal que si existe la necesidad de hacer un cambio en esa fecha, estas puedan ser modificadas. Todos los cronogramas del Ministerio de Educación están sujetos al avance y el control epidemiológico que reporta el Ministerio de Salud Pública y a las decisiones que se toman en el Pleno del COE Nacional. En el día de hoy, asimismo, el Pleno del COE ha aprobado que en complemento con las medidas que acabamos de anunciar para promover la covacunación de docentes, estudiantes y el aislamiento preventivo voluntario de las familias, docentes y estudiantes, se tomen algunas medidas de suspensión o control de servicios adicionales para niños y jóvenes. En este sentido, a partir del 8 de enero, se solicitará el carnet de vacunación con 2 dosis también para niños y jóvenes desde los 5 años de edad en adelante para acceder a servicios y actividades no esenciales, tal y como ahora sucede con los adultos. Servicios que no sean considerados esenciales solamente podrán tener acceso a aquellos niños y jóvenes que cuenten con el esquema completo de vacunación. Asimismo, la resolución plantea no permitir el funcionamiento de la semana del 10 de enero al 17 de enero de juegos infantiles dentro de locales, en donde puede también haber mayor contacto, eventos masivos destinados para niños, y exhorta que se posterguen una semana certámenes deportivos para estudiantes u otros eventos organizados, ya que la comunidad mantenga el aislamiento preventivo voluntario y acudan a la vacunación durante la semana del 10 al 17 de enero. Esta semana del 10 al 17 de enero no es una semana para vacacionar. Esta es una semana de control y de que exista una verdadera campaña y un vuelco de la población para que nuestros niños estén vacunados y podamos retomar de inmediato la presencialidad en la educación y que no perdamos la posibilidad de ir incrementando el número de estudiantes que pueden tener contacto presencial con sus docentes, mejorando así sus condiciones educativas. Con esto, señor presidente, resumimos pues las resoluciones que fueron conocidas el día de hoy durante la plenaria en cuanto a los estudiantes y la educación a partir de educación inicial hasta el bachillerato.
Gracias, estimada ministra. Yo quiero dar paso, y con el permiso de Wilfrido, al señor, obviamente a nuestro, a Cenecit, perdón, Alejandro Rivadeneira, porque hoy también el COE Nacional tomó algunas decisiones respecto a la educación superior. Alejandro, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan. Saludo cordial a Jimena y a María y a todos los medios de comunicación. Para nadie es desconocido lo que nos acaba de presentar la ministra de Salud como un informe epidemiológico en el país. Y el sistema de educación superior no puede ser una isla dentro de todo el Ecuador. Y creo que esto es una realidad que tenemos que enfrentar con responsabilidad. En el sistema de educación superior tenemos 47 universidades y 40 institutos que tienen planes de retorno aprobados. Esto significa el 40% del total de instituciones de educación superior del país. En el Ecuador, las clases de las instituciones de educación superior públicas se reiniciaron a partir del mes de noviembre, enfocándose básicamente en prácticas preprofesionales, en uso de laboratorio y talleres. La mayoría de las clases han sido mantenidas a nivel de virtualidad. A través de la plataforma desarrollada por la Cenecit para hacer un monitoreo permanente de la situación de contagios dentro del sistema, se ha podido detectar que en los últimos 15 días tenemos un reporte de 1.25% de los docentes contagiados, 3.58% del personal administrativo y 0.11% del personal de estudiantes. Existen algunas provincias donde ha habido mayor incidencia, son 12 provincias donde ha habido más incidencia de COVID, y por lo tanto creo que es responsabilidad del gobierno nacional y de las instituciones de educación superior hacer un esfuerzo durante este periodo de incidencia más grave de la pandemia del COVID para poder paliar esos efectos de contagio masivos que podrían dar lugar si mantenemos el mismo esquema actual. Por lo tanto, lo que se ha solicitado al COE Nacional es que se reduzca el aforo del 75% al 50% en los sistemas de educación superior, en las instituciones que tienen los planes de retorno aprobados, mientras dure esta repunte epidemiológico tan fuerte que se ha demostrado la ministra Garzón. Luego de eso habrá que seguir tomando y seguir monitoreando cómo va el avance de la pandemia para poder volver a tomar alguna otra decisión que podría llegar inclusive a sugerir a las universidades un aforo del 100%, dependiendo de cómo vaya desarrollándose la pandemia. Eso es lo que se ha planteado al COE Nacional como una resolución para proteger a los estudiantes, a los administrativos y a los docentes de las instituciones de educación superior en el Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Alejandro. Yo solamente para ya dar paso a algunas inquietudes que tendrán los medios de comunicación, quería completar lo que hoy en la plenaria el COE Nacional resolvió, y también es, obviamente, respecto a aquellos pasajeros residentes en Estados Unidos que vengan de diferentes destinos y que tengan complicación en el embarque para cumplir con el requisito que se ha puesto en el COE Nacional por pedido obviamente del Ministerio de Salud Pública, que es la prueba RT-PCR, lo puedan hacer acá en el territorio ecuatoriano a su costo, respetando obviamente el máximo de este valor, que es 45,08 centavos, pero sobre todo se extiende esta medida hasta el 16 de enero, las 23 horas con 59 minutos. Y también hoy el COE ha solicitado a todos los terminales aeroportuarios que soliciten el certificado de vacunación para el ingreso a los mismos, y también que solamente ingrese una persona adicional al pasajero. Esto es otra resolución. También frente a varios exhortos que han hecho los COEs cantonales, ya lo dijo nuestra ministra de Educación, sin embargo, todas las decisiones del COE Nacional están sujetos a la situación epidemiológica del momento, y esto está sobre la base de informes técnicos, especialmente de la Mesa de Salud. Ninguna decisión se toma sin esta base técnico-científica y sobre todo informes epidemiológicos. Por lo tanto, las fechas
que establecieron en primera instancia para el 7 de febrero. La señora ministra de Salud nos ha solicitado y esa evaluación se va a hacer el lunes 31 de enero para definir, obviamente, si es que esa fecha se mantiene o si la situación epidemiológica hace que esa fecha se cambie. Y también lo de esta semana, que bien lo decía nuestra ministra, no son vacaciones, por favor, exhortamos y pedimos a los padres de familia, de nada servirá el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud si nosotros creemos que esta semana, en vez de ir a la escuela, vamos a ir al parque, al cine. No, tenemos que cuidarnos, aprovechemos y motivemos la vacunación. Eso es lo que se ha definido el día de hoy, y doy paso yo a Wilfrido para que usted dirija algunas preguntas y algunas inquietudes que tendrán especialmente para las dos señoras ministras. Muchísimas gracias, autoridades. Coronel Zapata, señoras ministras de Educación, ministra de Salud y también al secretario de Educación Superior. Una de las interrogantes que existen es: ¿la suspensión de actividades del 10 al 16 de enero solo aplica para los estudiantes o también para los docentes? Es la pregunta de Celeste Dueñas. Muchas gracias por esta pregunta, Celeste. Efectivamente, la suspensión de actividades se aplica a todo el personal del sistema educativo fiscal, es decir, a docentes, estudiantes, personal administrativo y departamentos de consejería estudiantil. Se suspenden las actividades dentro de las instituciones educativas fiscales y aquellas particulares municipales y fiscomisionales que también se acojan a este nuevo cronograma ajustado. Muchísimas gracias, ministra. Le vamos a dar paso, si enciende su micrófono, Jonathan Machado, de Primicias. Gusto saludarle, Jonathan. Buenos días, buenas tardes ya, autoridades y compañeros. A la señora ministra Brown, por favor, ¿cómo va a ser el tema no me quedó claro el tema de los colegios privados? Ellos pueden o suspender las clases o darlas de forma virtual, pero se suspende la presencialidad también. Eso quisiera que nos aclare nada más, por favor. Y también el tema de la vacunación. No alcancé a escuchar, todos los docentes con 5 meses, independientemente de su edad, ya podrán acceder a la vacuna de refuerzo. Eso entendí, no sé si estoy bien. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Empiezo por la última pregunta. Efectivamente es así. A partir del día de hoy, los docentes que ya tengan 5 meses de su segunda dosis, sin importar su edad, pueden acercarse a recibir la dosis de refuerzo, y durante toda la próxima semana, pues parte de la decisión de suspender las actividades educativas es para que los docentes que ya cumplen 5 meses, la gran mayoría de ellos, o ya las cumplieron o las están cumpliendo, puedan acercarse a recibir esta dosis de refuerzo, así como la vacunación de estudiantes. Sobre los colegios particulares, tienen, así como los fiscomisionales y municipales, 3 opciones. La primera, acogerse al cronograma del sistema fiscal, es decir, suspender también las clases la próxima semana y ajustarse a la recuperación de esa semana al final del año lectivo. La segunda alternativa es ir a clases 100% virtuales durante la próxima semana. Y la tercera opción, y solamente es aplicable en el caso de que tengamos estudiantes con las 2 dosis de vacunación completas y docentes con dosis de vacunación completas, podrán asistir a clases de manera presencial con 2.25 metros cuadrados de área y únicamente con los esquemas completos de vacunación, tanto para todos los estudiantes y todos los docentes que estarán asistiendo de manera presencial. Esas son las 3 alternativas entre las cuales pueden elegir las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales. Gracias, señora ministra Brown. Pregunta de Araí Vega, del diario La Hora. ¿Podría indicarnos, por favor, la señora ministra de Educación, nuevamente qué medidas tienen los colegios que no son del sistema fiscal, si no se acogen al cronograma del Mineduc? Eso ya está respondido. Exactamente, es la misma pregunta que acabamos de solventar. De todas maneras, vamos a compartir la presentación y la resolución para que puedan tener esta información por escrito. Muchas gracias, ministra. Por favor, Carolina Pilco de Coavisa, tiene la palabra. Muy buenas tardes, ministra. Una pregunta. El hecho del esquema completo de vacunación para estudiantes que están en presencialidad actualmente, ¿se da solamente para los que van a entrar el próximo año lectivo o los que ya están en presencialidad? Sobre los requisitos de vacunación, este requisito de que se da para la semana del 10 al 15 de diciembre en las instituciones fiscomisionales particulares y municipales en donde vayan a tener asistencia semipresencial.
en donde con estos aforos solamente puedan asistir aquellas personas, tanto docentes y estudiantes, con el esquema completo. Asimismo, seguimos exhortando e incentivando a la población que lleven a sus niños a vacunar la próxima semana, también durante este fin de semana, para que podamos alcanzar mayores índices de vacunación, como lo manifestó pues la ministra Garzón, y la presencialidad y los protocolos de presencialidad que se retomarían a partir del 17 no incluyen la exigencia del carnet de vacunación, más sí las medidas y protocolos de bioseguridad que fueron expuestos en la presentación, que son, y para aclarar, lo repito, a partir del 17 de enero, entre el 17 y el 30 de enero. En las instituciones educativas con 85% más de estudiantes vacunados, podrán aplicar las medidas que se han venido implementando en los últimos meses: 2.25 metros cuadrados de área por persona, asistencia presencial voluntaria, en la implementación de las otras medidas de bioseguridad y por supuesto también la medida que se implementa de que se oferte la posibilidad de asistir de manera presencial en todos los grados y cursos. Y la segunda, para las instituciones educativas de 85% de estudiantes vacunados, es decir, que ya hayan superado el 85%, estén por debajo, perdón, del 85% de estudiantes vacunados que no hayan alcanzado todavía esa meta, deberán reducir el aforo entre el 17 y el 30 de enero a un máximo del 50% del número de estudiantes matriculados. Esta medida del 17 al 30 de enero es aplicable a todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales. Ministra, solo para quedar clarísimos, entonces, los que están actualmente en presencialidad no tienen el requisito obligatorio de vacunarse para estar de forma presencial en clase. Únicamente para las instituciones particulares durante la próxima semana. Luego de ello, al ser una actividad esencial, no se exige como un requisito el carnet de vacunación. Sin embargo, es lo recomendable y las medidas varían dependiendo del porcentaje de vacunación de los estudiantes. Sin embargo, en el próximo periodo lectivo sí va a ser obligatorio para hacerlo presencial, ¿o no? No, en el próximo periodo lectivo o cuando ya se inicie el 100% de aforo, deberán, por supuesto, haber superado ese 85%, tal y como se había estipulado previamente. No puede requerirse de manera obligatoria el carnet a los estudiantes con las 2 dosis de vacunación, pero sí exhortamos a la ciudadanía que así sea, dado que esta es una actividad esencial y un derecho humano fundamental. Sin embargo, pues siempre reiteramos ese llamado. Es decir, cuando volvamos al 100% de la presencialidad en la fecha que ya sea definida y que será revisada, como lo acaba de expresar el coronel Zapata, el 31 de enero, en esa fecha podrán aplicarse los mismos protocolos y las mismas condiciones que ya se habían anunciado para el retorno al 100% de aforo. Ok, entendido. Gracias, ministra. Gracias. Por favor, la pregunta hace Ana Gabriela Oquendo de la Posta para la señora ministra de Salud. ¿Podría, por favor, señora ministra, repetir el número de casos nuevos y de la leve tasa de incremento de mortalidad por casos de COVID? Sí, por supuesto, con mucho gusto, Ana Gabriela. Al momento, en la semana 52, se reportaron 7.234 casos confirmados por COVID-19 y con PCR. Para la semana que viene, que será la semana 53, nosotros ya tenemos un reporte ahorita de casos que nos proyecta a pensar que podríamos sobrepasar o bordear los 10.000 casos para la próxima semana, para la semana 53. Sin embargo, en la semana 52 se reportaron 7 personas fallecidas confirmadas por COVID, y bueno, el mayor reporte de casos tuvimos en la semana 50, en la 47 que hubieron 24 casos, pero en la semana 52 ya hubieron solamente 7. Veamos cómo va la siguiente semana. Pensamos que la mortalidad se va a mantener igual. El exceso de mortalidad fue del 13% por todas las causas. Cuando nosotros hablamos de una tasa de mortalidad, con un exceso de mortalidad, incluyen accidentes de tránsito, incluyen suicidios, incluyen muertes violentas por asaltos, por ejemplo, además de otras causas de salud, que siempre sube este exceso en el mes de diciembre por las fiestas. Pero
como les digo, la tasa de mortalidad por COVID no ha aumentado. Y bueno, la próxima semana que tengamos el pico más alto de contagios y de casos, quizás aumente levemente, pero gracias al buen efecto de las vacunas y a la rápida también respuesta que tuvimos para cubrir a la población más sensible a partir de los 65 años de edad, no hemos visto un aumento de mortalidad significativo. Gracias, señora ministra. Le voy a dar paso, por favor, a Ernesto Espinales con su pregunta. Ernesto, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Tengo dos inquietudes, si me permite, compañero. Primero, al coronel Zapata, ¿no? El 17, me imagino que han de hacer un balance de cómo estaba la situación y si se van a implementar nuevas medidas, porque lo que escucho de la ministra de Salud es de que la próxima semana pueda haber un pico más alto. Esa es la primera. La segunda es para la ministra de Educación. Pero realmente me siento muy preocupado con mis hijos, mis nietos, y si va a ser exigido la presencialidad en los estudiantes. ¿Por qué la pregunta? Porque no se va a exigir el carnet de vacunación. Hay que ser claro. Eso lo dijo la ministra de Educación, no se va a exigir. Pero la inquietud es, si no se va a exigir el carnet de vacunación, ¿cómo vamos a saber o cómo se va a saber de que los niños jóvenes que asistan a clase presencial estén vacunados en sus dos dosis principalmente? Y también a los maestros que estén vacunados en las 3 dosis, porque recordemos de que la vacuna de refuerzo es después de 5 meses. Por ejemplo, yo me la puse en el mes de diciembre. Me tocaría enero, febrero, marzo, abril, mayo. Puede que algunos profesores también tengan esto. Esas son las dos inquietudes que tengo, compañero. Muchas gracias. A ver, yo empezaría por la que me pidió. Mire, nosotros, el argumento por lo que se está tomando esta medida de esta semana es efectivamente los datos que nos ha dado la señora ministra de contagios tanto de diciembre como enero, pero sobre todo los datos que nos ha dado la señora ministra de Salud con el riesgo de esta semana. Por eso es que se toma esta decisión esta semana. Toda decisión del COE tiene un fundamento técnico, y el fundamento técnico es aquel que ya lo dijo nuestra señora ministra de Salud, del riesgo de esta semana que viene, pero el viernes también se va a evaluar justamente lo que ha ocurrido en la semana y el COE tendrá que tomar una decisión sobre, siempre las bases son los informes técnicos de salud. Y yo, para no intervenir de nuevo, porque hay una inquietud sobre el tema de los residentes ecuatorianos, es para destino Estados Unidos. Esta medida se alarga hasta el 16 de enero, 23 horas 59 minutos, siempre y cuando en esos destinos tengamos inconvenientes por los temas de las pruebas PCR. Lo podrán hacer acá con el valor que ya ha estipulado la autoridad sanitaria respectiva de $45.08. Y nuevamente insisto, se va a solicitar también el día de hoy para que todos los terminales aeroportuarios soliciten el carnet de vacunación al ingreso y solamente se permite una persona adicional al pasajero. Con eso yo creo que ya respondí también una inquietud que vi ahí en el chat. Muchísimas gracias, coronel Zapata. Wilfrido, solamente para completar las respuestas a las inquietudes de Ernesto, mencionar que se hizo, si ustedes recuerdan, una campaña de vacunación específica para docentes que recibieron en su gran mayoría la vacuna AstraZeneca. Esto fue una vacunación programada. La mayoría de ellos han recibido la segunda dosis de vacunación entre los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, los que recibieron hasta el mes de julio la segunda dosis ya están en los 5 meses y son ellos los que van a estar en esta fase de vacunaciones de segunda dosis que abarcan a la gran mayoría de la población docente, y los que vayan cumpliendo los 5 meses, apenas cumplen esos 5 meses, pueden acercarse a recibir su dosis de refuerzo. En las instituciones educativas, una vez retomemos a partir del 17 la presencialidad voluntaria y en aforos controlados, se pide el carnet de vacunación de los estudiantes por las autoridades para conocer el número de estudiantes que han sido vacunados en 1 o 2 dosis, es decir, para levantar la información. El pedir y recabar esta información no quiere decir
que exista una obligatoriedad. Esa es la diferencia. El exigir que tengan las 2 dosis para que puedan continuar en el sistema educativo, eso es lo que no está sucediendo, pero lo que sí sucede es que la autoridad de cada institución debe pedir a los padres de familia el carnet y la información de cuántas dosis han recibido ya los estudiantes para verificar cuál es el porcentaje que cada una de las instituciones tiene de vacunación en sus estudiantes. Esa sería la aclaración. Muchas gracias. Ministra, solo una inquietud. En caso de que no tengan las dos vacunas los estudiantes, ¿el Ministerio hará las gestiones para que se vacune a los estudiantes que no están vacunados con las 2 dosis? Es precisamente las medidas que se toman el día de hoy, y es para exhortar para todos los niños jóvenes que están en edad escolar, que no hayan recibido una primera o segunda dosis de vacunación, que en la semana que viene y durante este fin de semana puedan acudir, recordarles las cifras que manejamos actualmente con corte al 5 de enero, que reporta el Ministerio de Salud Pública en estudiantes. En estudiantes de 5 a 11 años tenemos el 72.98% con una dosis y el 52.33% con ya el esquema completo. Por lo tanto, allí aproximadamente el 50% de la población de 5 a 11 años todavía debe acercarse a recibir la segunda dosis, y esperamos que durante la próxima semana podamos completar y subir esta cifra de manera significativa. En cuanto a los estudiantes de 12 a 17, el 85.39 ya tiene la primera dosis, pero el 70.39 tiene la segunda, es decir, todavía tenemos una brecha en para completar el esquema. Este exhorto que realizamos el día de hoy para que la próxima semana las familias prioricen llevar a sus niños a vacunarse, se tiene que ayudar a replicar, y agradecemos a los medios de comunicación quienes apoyan también en este proceso para que podamos tener el mayor éxito posible y lleguemos a la mayor población estudiantil con la vacuna. Le damos paso al colega periodista Cristian Romero. Cristian, adelante. Cristian Romero, por favor. Bueno, lástima, se nos fue Cristian. Había pedido la palabra. Aquí estoy. Cristian, por favor, adelante. Ya, muchas gracias. Ministra, buenas tardes. La de Educación. La próxima semana mencionaba que va a haber una paralización por este tema de la COVID-19, pero ha dicho que no es una semana de vacaciones. Entonces, dentro del tema educativo, ¿se tiene una estrategia para manejar y que los jóvenes y docentes estén ocupados mandándoles tareas para, de una otra manera, mantenernos en casa? Y en el tema de salud, a la ministra, a ver, seguramente la próxima semana, aprovechando esta paralización un poco, va a haber los padres de familia que van a llevar a sus hijos a recibir la vacuna. ¿Tienen el biológico? ¿Se van a poner más puntos de vacunación? ¿Cómo está ese tema? Buenas tardes, gracias. Para responder a la primera pregunta, Cristian, efectivamente le hemos denominado una suspensión de actividades que será contabilizada como vacaciones, porque no habrá actividades tampoco laborales para los docentes y el personal administrativo durante la próxima semana. Es decir, esto se suma al conteo de los días de vacaciones, y por eso en la presentación ustedes podían ver cuántos son los números de los días de vacaciones, incluyendo esa semana, que se contabilizan para poder cumplir con lo que la norma indica y garantizar que los docentes tengan los días que la ley manda sobre las vacaciones. Pero cuando decimos que no es una vacación, es que lo que queremos decir es que no es un momento para salir, nos referimos a eso. Es un momento en el que debemos tener mucha conciencia como ciudadanía, que estamos en un momento muy álgido de la pandemia y que por lo tanto esta medida está dada para que exista mayor concurrencia a los puntos de vacunación y exista también un incremento y cuidado en las medidas de bioseguridad. Esto lo podrá completar la ministra Garzón, pero a eso se refiere. Claro que sí, Cristian, para contestar la segunda parte de su pregunta. Nosotros, como parte del plan de contingencia para poder proteger a la ciudadanía, hemos ya realizado acuerdos tanto con las Fuerzas Armadas Nacionales, a quien aprovecho la oportunidad para una vez más reiterarles nuestro más sincero agradecimiento, porque han sido un pilar fundamental para el control de esta pandemia. Vamos a apoyarnos en vacunadores y en digitadores de las Fuerzas Armadas que se van a desplegar en las diferentes zonas del país, en las diferentes coordinaciones zonales,
para apoyar en la vacunación. También quiero agradecer nuevamente al Comité Empresarial Ecuatoriano, quien nuevamente está organizando con nosotros los puntos de vacunación para mejorar la cobertura y además de esto agilitar la cobertura de las primeras, segundas y terceras dosis. Igual queremos agradecer al apoyo de las universidades, puesto que desde la próxima semana los internos rotativos también nos ayudarán a pues vacunar en todos los puntos, en las centros de vacunación que ha dispuesto el Ministerio. Quiero recordar una vez más que la información acerca de los centros de vacunación dispuestos a nivel nacional los pueden encontrar en la página web del Ministerio, salud.gov.es. De esta forma, nosotros actualizamos todas las semanas los centros de vacunación que están disponibles y las personas pueden acudir al centro de vacunación que les quede más cercano y saber cuáles están abiertos para que puedan, todas las edades, desde los 5 años de edad en adelante, acudir a recibir su vacuna. Ministra, solo la última inquietud en el tema de salud. Por ejemplo, en la ciudad de Loja, el día de hoy, se ha destinado otros puntos de vacunación, porque claro, hospitales como en Loja 1, 2 y 3, perdón, centros de salud 1, 2 y 3, están destinados para poder evacuar las personas con problemas respiratorios y no haya esa confusión o no haya esa aglomeración de personas. Entonces, si se van a manejar esos nuevos esquemas o para eso son estos planes estratégicos. Muchas gracias. Disculpe. Sí, todo depende de cómo está la situación epidemiológica en cada una de las coordinaciones zonales del país. Hay lugares como Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, en los cuales tenemos mucha afluencia de pacientes con patologías respiratorias leves y moderadas que, por supuesto, requieren una atención médica. Por lo tanto, se han destinado ciertos lugares para, en colaboración con la empresa privada, Fuerzas Armadas, las universidades, puedan recibir de manera efectiva sus vacunas. Entonces, por eso le digo, Cristian, que como cambia la situación dependiendo de la demanda en cada una de las provincias del país, la ciudadanía puede revisar cuáles son los puntos de vacunación habilitados en su ciudad, en su cantón, en su parroquia, en la página web del Ministerio, salud.gov.es. Sin embargo, después de esta rueda de prensa, yo le pediré a nuestro equipo de comunicación que les haga llegar la página web para que ustedes, por favor, nos ayuden a difundir en todos los medios de comunicación escritos, en radio, en televisión, para que las personas, la ciudadanía, puedan acceder a la página y encontrar la información que necesitan para que puedan recibir su vacuna. Muchísimas gracias por las respuestas, autoridades. Vamos a ir casi concluyendo ya esta rueda de prensa. Le vamos a dar paso ahora a Luciola Salazar. Luciola, qué gusto, tiene la palabra. ¿Cómo están, autoridades? Buenas tardes. Si me lo permiten, y bueno, y dado la importancia del tema, tengo dos inquietudes. La primera dirigida a la ministra de Salud y la segunda dirigida al presidente del COE. Con respecto a la ministra de Salud, usted señalaba que en esta última semana se han registrado 7 fallecidos por COVID-19. Sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, tuiteó más temprano que aquí en esta ciudad se registran 5 muertes diarias por COVID-19. Entonces, no habría concordancia entre ambas cifras. Yo quería saber si ustedes han solicitado información a la Mesa Técnica de Salud de Guayaquil, a qué se deba eso, de que ellos manifiestan de que aquí hay 5 muertes diarias por COVID-19. Esa es la primera inquietud. Y la segunda está dirigida al presidente del COE, porque entre las resoluciones del COE cantonal acá en Guayaquil, que hace pocos minutos publicaron, hay una recomendación al COE nacional para que evalúe la posibilidad de declarar un estado de excepción y limitar la movilidad durante al menos una semana. Entonces quería saber la respuesta del COE nacional con respecto a la resolución del COE cantonal que en Guayaquil, que también abarca otro tema como por ejemplo el cierre de playas y también que las empresas no soliciten pruebas PCR de manera obligatoria incluso a los que no tienen síntomas para evitar el desabastecimiento de estas pruebas. Pero en todo caso, las dos inquietudes para ambas autoridades. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luciola, por su pregunta. Nosotros como regentes de la salud pública del país somos quienes recolectamos los datos oficiales a nivel nacional. Durante la semana 52 nosotros tenemos un registro de 7 fallecidos confirmados por COVID y 1 probable. Quizás en la alcaldía de Guayaquil lo que se está haciendo es un promedio semanal de las semanas anteriores. Entonces, en la semana 51 hubieron 22 muertes confirmadas por COVID-19 y 3 muertes probables. Quizás esa es la respuesta, pero como le digo, nosotros tenemos los datos oficiales, nosotros somos los que les proveemos a los diferentes autoridades del país los datos. Entonces, habría que preguntar cuál es el cálculo que hicieron en el municipio de Guayaquil para sacar esta cifra de 5 fallecidos diarios. Bueno, respecto a lo que corresponde, muchísimas gracias por la inquietud. Usted ve que hemos estado sesionando desde las 10 de la mañana, no hemos parado, así que no conocemos las resoluciones del COE cantonal de Guayaquil. Sin embargo, sí agradecemos que tanto el COE metropolitano como el COE de Guayaquil están en sesión permanente y nos están generando exhortos. Hoy, por ejemplo, tratamos del exhorto del COE metropolitano y que estaba relacionado a educación y que ya lo ha dado a conocer la señora ministra. En el caso del tema de Guayaquil, no olvidemos que quien puede generar un estado de excepción, la única autoridad es el presidente de la República, sobre la base de un informe epidemiológico que justifique esa medida. Señor presidente, ha sido absolutamente claro, no estamos en esa situación para generar confinamientos ni estado de excepción. Creo que debemos del país agradecer un extraordinario plan de vacunación que nos permite estar en estas condiciones que, si bien es cierto, son de riesgo, pero no estamos en una situación para un estado de excepción, y eso es gracias a un plan de vacunación adecuado, y por eso pedimos que la ciudadanía se siga vacunando. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? Es cuidándonos porque consideramos que es una semana muy conflictiva y por eso se toma la decisión de educación y seguiremos evaluando. Pero creo que el tener que hacer un estado de excepción en este momento no es viable, el presidente ya lo ha dicho, y no es viable ¿por qué? Porque hay que sustentar con un informe epidemiológico, porque esto pasa a control constitucional y ya nuestra ministra creo que nos ha dado las cifras. No significa que tenemos que relajarnos ni bajar la guardia. Hay que seguir mucho más atentos en esta semana y en la que viene, porque serán quizás ya los resultados y las cosechas de lo que lastimosamente pasó tanto en Navidad como en fin de año. Muchísimas, pero cuando venga el exhorto oficialmente, esto tendrá que ser puesto a la plenaria del COE Nacional y será la plenaria, obviamente, la que tome una decisión y en mi calidad de presidente del COE, yo siempre me refiero a algo cuando el pleno ya ha tomado una decisión. Y quiero decirle algo. El pedido de la señora ministra de Salud del día de hoy fue aprobado por unanimidad, 13 votos a favor de todos los señores ministros que son líderes de mesa y el representante, el señor presidente que soy yo y el señor vicepresidente. Por lo tanto, ha tenido una acogida por unanimidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La penúltima pregunta de Brian Espinosa. Brian. Autoridades, colegas, muy buenas tardes. Sí, para la ministra de Salud, por favor, en otros países, como en Colombia, por ejemplo, se ha tomado la decisión de disminuir el número de días de aislamiento, de cuarentena, de 14 a 7. No sé si es que acá en el país se está analizando si podría aplicar esa medida. Y para el presidente del COE, Juan Zapata, por favor, en pocas semanas, en 2 semanas aproximadamente, estaremos frente al partido de Ecuador contra Brasil. No sé si es que analizan las autoridades del COE nacional junto a la Federación Ecuatoriana reducir el aforo, tomar algunas medidas de bioseguridad, teniendo en cuenta el repunte de contagios que estamos atravesando. Muchas gracias. Estimada ministra, yo creo que las 2 preguntas podrías responder tú. Sin embargo, solo para aclarar, no hemos recibido ninguna comunicación oficial de la Federación Ecuatoriana para tratar un aforo sugerido para el partido Ecuador-Brasil. Por lo tanto, si no tenemos el pedido oficial, mal lo podríamos analizar en plenaria. Sin embargo, como vuelvo a repetir, quien nos da las luces y obviamente direcciona la crisis sanitaria es la autoridad de salud. Entonces, estimada ministra. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Brian, y gracias por darme la palabra, Juan.
Sí, nosotros, Brian, sacaremos el día de hoy un lineamiento desde el Ministerio de Salud Pública con muchas recomendaciones, preveyendo justamente la semana complicada que se nos viene, pero también considerando a nivel internacional cuáles son las recomendaciones por la nueva Omicron. La variante Omicron tiene un ciclo más corto que las otras variantes. Infecta más temprano, se desarrolla en pocos días y también, menos mal, pues se cura más rápido. Por lo tanto, los días de aislamiento han disminuido como recomendación internacional en aquellos países donde la variante ya es predominante, como aquí en el Ecuador. Los días de aislamiento disminuirán a 7 días a partir del inicio de los síntomas y 3 días más luego de esos días sin síntomas. Es la medida que nosotros estamos recomendando y estamos sacando el lineamiento el día de hoy y se los haremos llegar apenas, pues yo pienso que en la tarde ya lo tendremos listo. Entonces apenas lo tengamos listo ya lo compartiremos con los medios de comunicación. Y en cuanto a lo del aforo en el partido de fútbol, es una pena lo que ha pasado. Lastimosamente, luego de un partido de fútbol en la ciudad de Guayaquil, tuvimos un brote evidente. No sé si eran las recomendaciones del COE y vimos que hubo un exceso de aforo y bueno, eso ha terminado en muchos contagios. Tendremos que ver qué es lo que decide el COE nacional, pero definitivamente luego de ese resultado que es epidemiológicamente visible, pues sabemos que un partido de fútbol con aforo será un foco de contagio probable. Entonces, nosotros, como siempre, haremos llegar como Mesa Técnica 2 los valores epidemiológicos, la información epidemiológica que tengamos disponible a esa fecha para que se tome la decisión más responsable con la ciudadanía. Vamos a cerrar. Por favor, disculpe la última inquietud, sé que estamos cerrando para Juan Zapata, presidente del COE. Sí, le pido mil disculpas, es algo muy importante para el sur del país. El alcalde de Macará, en la frontera, ha dicho que por qué no se toma en consideración la apertura del puente internacional, tal como se lo hizo en Rumichaca, tomando en cuenta que vamos como 22 meses de paralización a 1 millón de pérdida en el tema económico y que no saben y que están desesperados en esta situación económica, en la reactivación. Se ha enviado una carta al COE y que en primera instancia han dicho que la han archivado y que todavía no le han dado respuesta y que van a enviar una segunda, tanto al presidente de Perú como al presidente de Ecuador para que se tome en cuenta esta situación. No sé, por favor, al presidente, que se me puede responder esta inquietud. Muy mal y mil disculpas. A ver, mire, no solamente las cartas que han venido desde el sur, sino la de la Cancillería ya fueron pasadas a las mesas técnicas para que se analicen las situaciones epidemiológicas. No olvide que los cierres de las fronteras están por un tema sanitario, no por un tema de seguridad, y será la autoridad de salud, igual que en todas las actividades, quien oriente. Pero en el caso de fronteras es un tema distinto al que, por ejemplo, hoy estamos tomando, que se lo puede hacer desde una plenaria, porque son acuerdos bilaterales entre gobiernos. Por lo tanto, cuando esos acuerdos, como pasó con Colombia, llegan de parte del señor presidente de Colombia y del señor presidente del Ecuador, ahí nos pueden activar ya al COE para que en todas las mesas podamos tomar una decisión, porque son acuerdos entre estados, son acuerdos bilaterales. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera de aquello. Sin embargo, ya paralelo a eso, estamos ya trabajando justamente en todos los indicadores que se trabajaron en la frontera norte para la frontera sur. Así que eso es lo que le podría informar hasta el momento. Vamos a cerrar con la pregunta de Jorge Prado. Adelante, por favor, Jorge. Buenos días con todos. Buenos días, señor presidente, señores ministros. La pregunta es para la señora ministra de Educación. ¿Cómo se llevará a cabo con los docentes que dieron positivo para COVID-19 en instituciones educativas? Por favor, ayúdeme con eso. Muchas gracias por la pregunta. Los docentes que han sido diagnosticados positivo a COVID en este momento, al igual que en ocasiones anteriores, tienen que seguir el protocolo establecido por el COE, aprobado por el COE nacional y expedido por el Ministerio de Educación, en el cual deben reportar los síntomas antes de acudir a la institución educativa, acudir a un centro de salud para realizarse una evaluación y en este caso determinará pues el profesional de la salud si requiere de una prueba
PCR para confirmar o descartar un caso de COVID. Mientras exista sospecha, no debe acudir de manera presencial a la institución educativa, debe reportarlo a la autoridad de la institución y ese mismo día tiene que ir al centro de salud. De igual manera, los estudiantes no pueden asistir a clases si es que tienen un síntoma. Parte de la aprobación del plan de continuidad educativa es que la institución tenga un espacio de aislamiento por si se presentan síntomas durante su permanencia dentro de la institución, para que puedan aislar al estudiante hasta que puedan ir a retirar sus familiares, y esto forma parte de ese protocolo. Una vez que se ha confirmado un caso, se procede a identificar si hubo contacto con otras personas de la comunidad educativa que ha asistido de manera presencial y se establecen los cercos epidemiológicos. Ese protocolo continúa estando vigente. Eso es lo que ha operado durante esta semana con todos los casos que yo les he informado el día de hoy y que hemos reportado, y no ha habido en ningún momento una disposición respecto a la obligatoriedad de asistencia cuando existe un caso de COVID, y asimismo existen las causas para excepción de trabajo presencial para docentes que están enmarcadas en lo dispuesto también y aprobado por el COE y dispuesto por el Ministerio de Trabajo respecto a cuáles son las causales para teletrabajo, digamos. Esas también se aplican a los docentes en el sistema educativo nacional. Les agradezco mucho. La segunda pregunta es para el coronel Juan Zapata. Disculpe que le moleste. ¿Cuáles son las disposiciones que se darán frente al siguiente feriado que se viene, pues, en cuanto a lo que es la provincia de Bolívar, el Carnaval 2022? Por favor, mi coronel, ayúdeme con eso. Gracias. Al igual que lo que hemos dicho siempre, la situación epidemiológica del país dicta cualquier medida que deba tomar el COE, y eso lo presenta la señora ministra, y nosotros lo único que podemos tomar es en normativa de competencia nacional. La gran parte de competencias los tienen los GATS, y por eso es que siempre les estamos exhortando a que vayan alineados con el COE nacional y sobre todo la corresponsabilidad ciudadana. Por lo tanto, nosotros igual, unos días antes, y cuando la señora ministra de Salud así lo considere, analizaremos la situación epidemiológica para ver qué decisiones tomamos para el feriado de Carnaval. Ya vieron ustedes los lastimosos hechos que ocurrieron en Salinas. Lastimosamente eso no puede volver a ocurrir. Pedimos a los GATS ayuda. Mire, estamos en momentos sumamente complejos, y ahí hago una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si el Ecuador no estuviera entre los 10 países en el mundo que más ha vacunado? Estaríamos con condiciones sumamente complejas, pero eso no significa que tenemos que relajar medidas y no ir alineados a las decisiones técnicas que tome el COE nacional. Así que lo estaremos analizando con el tiempo, y vuelvo a insistir, y con esto yo termino, pedirles por favor a toda la ciudadanía, esta semana es bastante crítica, que mantengamos las medidas de bioseguridad, y sobre todo con nuestros hijos, evitemos que salgan a diferentes actividades. Sí, vamos a vacunarnos, eso es el mensaje final. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado acá, y gracias a los 3 señores ministros que han estado también en esta rueda de prensa. Agradecemos mucho, coronel Zapata, presidente del COE Nacional, a la señora ministra de Educación, Mary Brown.